Bienvenidos nuevamente a Jalando Plástico Podcast. Nos acompañan como de costumbre Arturo y Pancho. ¿Cómo están, cabros? Bien, bien aquí, Nico. ¿Cómo estás Bien, tú? bien aquí igual. Muy bien también, qué bueno. Y hoy día tenemos como invitado especial a Saúl, jugador de los Pitufos, perdón, de los Ultramarines. ¿Cómo está, don Saúl? Bienvenido al podcast. Aquí estamos, gloriosamente azul, esperando para poder aportar a la comunidad de Conce y los demás que nos quieran escuchar. Muy bien, muy bien. Gloriosamente Azul me da un poco de tic en el ojo, weón, porque Pero ya, ¿para qué vamos a hablar de fútbol en un podcast de Wargames, weón? Pero está bien, está bien. Bueno, Yo Saúl estoy hoy seguro, día... ¿Ah? yo estoy seguro que estáis feliz porque ganó el Conce, weón. Sí, como de costumbre, weón, está bien. Bueno, hoy día en específico invitamos a Saúl porque él quería traer un tema a la mesa, hacer una pincelada con quizá una que otra profundización a los Space Marines, no sé si en específico a los Ultras, pero queríamos hoy día hablar de Space Marines, una pincelada general. Y bueno, después si es que a alguien le interesa un tema en específico, quizás nos vayamos para allá más a futuro. Bueno, ¿cómo están, cabros? Partamos con los saludos protocolares y después nos vamos al primer tema en tabla del día de hoy. ¿Cómo están? Como buen día domingo con harta flojera, pero motivados con este nuevo escenario, por así decirlo, del podcast, donde estamos invitando a gente a hablar de ciertos ejércitos, ciertas, por así decirlo, facciones del Wargaming. Sí, algo que teníamos allí en la palestra con ganas de hacer hace rato. Sí, 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 totalmente. y que esto anime a otras personas a venir al podcast a hablar de su facción o algún tema puntual con respecto al Wargaming. Exactamente, sí, estaría bueno, sobre todo como tenemos muchas más facciones igual en la comunidad. Saúl, adelante, ¿ibas a decir algo? Sí, lo que pasa es que la idea de hoy, por lo menos así lo conversamos con ustedes y que para que la comunidad sepa, es que vamos a hablar un poco de los Space Marine genéricos, vale decir, los que cumplen con el Códex, nuestro glorioso primarca, señor Gilliman. Y para esto vamos a ver sobre todo las cosas que pueden hacer, cómo parte uno. Voy a contar un poquito sobre mí, dónde partió el gusto por jugar Warhammer. Y aprovechar, tiro que hacer el disclaimer que no soy un jugador profesional, soy un aficionado y que me gusta jugar con mi ejército porque lo armo de la manera que a mí me gustan, no muy meta. Obviamente estoy mirando al meta y aprendiendo cómo hacen los jugadores profesionales, pero siempre tratando de que parezca como me gustaría que se viera mi ejército. Eh, no sé si parto al tiro, quieren abrir algo más para poder al tiro abrir los fuegos No, o está bien, y bueno, en general creo que por lo menos nosotros somos un poquito anti-meta, así que está bien, bueno. Siempre hay que tenerlo ahí en vista, pero claro. Em, Eso la, ya lo la hemos única hablado veces. primera pregunta que yo creo que te podría hacer aquí para que lo dejes en claro a todo el mundo, ¿cómo chucha se pronuncia el nombre del primarca, weón? Raoul Gilliman, así se pronuncia. ¿Robot? O ¿Robute? Guillermo, el ¿Robot? sí, Raoul Gilliman. Ya, muy bien. Para todos los niños en la casa, entonces, para que aprendan un poquito de pronunciación. Ya, adelante, Saúl, el piso es tuyo. Dale nomás. Ya, bueno, obviamente como muchos jugadores de la comunidad, partí acercándome a Warhammer por el Dawn of War, ¿cierto? El RTS. Soy un aficionado en ese tiempo que era un poco más joven, menos canoso, con más pelo. Tenía la Más afición esperanzas de vida también. y me puse a jugar sin saber qué era el Dawn of War y quedé encantado con la idea del Space Marine, ¿cierto? Que era esa especie de guerrero medio monje que tenía, no sé, pues, un superhumano con una su armadura y me pareció fascinante. Y descubrí que, aparte del juego, hay todo un mundo relacionado. Soy una persona que aficionada a la lectura de ciencia ficción y vi que había un mundo de literatura. Partí por Los Fantasmas de Gaun, perdón, por Eisenhorn,
Me leí los 3 libros, después me leí la saga de Gaunt, de ahí me metí en la pasta base dura y me puse a leer La herejía de Horus, que me la leí completa, y hace poquito me compré el último libro que Conche salió. tu madre. ¿Te leíste la herejía completa, weón? Son como 200 libros. Completa, 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 me mamé los libros que eran una asquerosidad increíble. Sí, Y es que esa, hay muchos que son muy malos y que aportan muy poco a la historia. Hay weas que dicen, ¿por qué poner esta weá si no aportaba nada a la historia? Pero esa bueno, misma weá, eh, weón. Razón por en la ese que yo no, tiempo, perdón, razón por la que yo no he leído más libros de los Dark Angels es porque he visto reseñas y todos son malos, weón, excepto el último. de hecho, el de Dawn of Hay War muchos tampoco he libros leído, malos. leí los primeros 4 de Dawn of War y son muy fomes los libros, no me dio para más. Y ahora que estoy más viejo tengo menos paciencia con los libros. Antes tenía más paciencia y los leía hasta terminarlo a ver si pasaba algo, pero no, ahora Pero ya tengo no. poca paciencia. ¿Qué decía el Pancho? Hay muchos libros muy malos. Sí, sí. Y en la herejía que hay Sí, libros muy buenos, también hay libros muy malos también, que no sí, aportan nada. Ay, qué lata, sí, es weón. verdad. Bueno, y de ahí en adelante me metí, compré un par de miniaturas para probar, y ya cuando llega la pandemia, y aparte en ese mismo tiempo fue cuando resucita Gilliman en la historia. Entonces ya había encontrado esa fascinación por los ultramarines por el tema de la organización, de la logística, de parecerse al Imperio Romano. No que son los grandes campeones, sino que son los más organizados, los más competentes. Entonces ya me habían llamado mucho la atención ese sistema, porque me gusta mucho el tema cómo funcionan las legiones romanas, que no son los grandes campeones individuales, sino que son un ejército que funciona cohesionadamente y derrotaban a enemigos más altos y más fuertes por la organización. No como cuando se enfrentaran a los germanos, por ejemplo, que eran mejores guerreros personales que combatiendo en grupo. Entonces los derrotaban organizadamente. Entonces de ahí los ultramarines, hay un momento que recuerdo mucho que es la herejía de Horus, donde están tomándose una fortaleza, la Legión Negra, y tenían que saltar un risco con las mochilas cohete. Y utilizan la mochila cohete y llegan a un risco que está en lo más alto y aterrizan ahí, y los ultramarines estaban defendiendo y habían puesto minas ahí. Y aterrizaron y explotaron la mitad de los poderes porque los ultramarines habían dado la lata de hacer lo mismo que habían hecho ellos y habían preparado, puesto bombas. Estos hombres saben lo que están haciendo. No son, no son gente que anda puros guerreros campeones tirándose de cabeza a la batalla, sino que tienen una organización. Entonces, Claro, en ese sentido, me gustaron más los ultramarines porque los encontraba más sobrios, más piola, más organizados, que para mí son, así se ganan las batallas, no se ganan con no sé, pues campeones y gente tirándose de cabeza al campo de batalla, sino que se ganan en los libros y en los mapas. una Bueno, buena, buena ahí analogía, en realidad un resumen de qué es lo que son los Ultramarines en el lore, básicamente. claro. Entonces, bueno, y obviamente ahora tienen toda la luz puesta, ¿cierto? El foco está en ellos y en todo lo que ha pasado. Entonces, la resurrección de Gilliman y la siguiente primarización, que el proceso donde se vuelven los Space Marines en, no trasfondo, sino que en la vida real, se les da un nuevo tamaño a las miniaturas para que tengan una apariencia más humanoide, no tan chaparra como tenían antes. Y en este proceso se justifica en el lore con la resurrección de Gilliman, y que había tenido un plan hace 10.000 años atrás con un tecnosacerdote para poder crear una nueva generación de Space Marines. Como los que no saben y que están escuchando esto o no conocen mucho el lore, los Space Marines son la modificación de un ser humano que a través de un proceso de inducción, de cirugía, implantación de órganos, termina transformándose en Space Marine, porque el objetivo del emperador era siempre que los Space Marine fueran dependientes de los seres humanos y los seres humanos de los Space Marine, para que no se volvieran una raza sola los Space Marine que al final matara a los seres humanos. Entonces, para que pudiera mantener esa dependencia, mantiene que todos los Space Marine surjan de un humano corriente, o que tenga algunas aptitudes especiales, pero que necesite un huésped de ser humano para poder transformarse en lo que es al final. Claro. Son Eso más o Nunca lo brígidas menos. había las- visto. ¿Qué dijiste, Panchito? Digo, nunca lo había visto así, de ese punto de vista de de la dependencia de un humano. Oh, Más qué que bien. Claro, nada, Sí, 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 es es le- brígido interesante. porque
Sí, es los súper Space Marines interesante. no se vuelvan autónomos y después destruyeran a la humanidad, por ejemplo, y sigan su propio camino como especie. Entonces, para eso necesitaban de un humano como huésped para poder transformarse en lo que son. No Claro. perdieran su origen. Oye, el momento, los Space Marines son básicamente un par de casi un metro de repente más altos que un humano promedio. No sé si tienen más corazones o algo por el estilo, pero em, lo, Dependiendo del capítulo, tienen algunas diferencias en particular. Casi todos tienen 2 corazones y pulmones, no recuerdo cuántos tienen, pero deben tener más de 2 pulmones. Y, y, por ejemplo, algunos tienen una glándula que tira ácido de la saliva y algunas otras características. Por ejemplo, los lobos espaciales tienen supuestamente el Helix Canix, que es como el ADN de los lobos, y tiene algunas características más ferales. claro, los Blood Angels tienen esta cuestión que los transforma en vampiros Las y radiaciones, La rabia, claro, la raya negra como... claro, entonces, bueno, además de eso, hay una justificación en el lore donde se habla que los Space Marines son la semilla genética más estable dentro de los Space Marines. los Entonces, Ultra, es la que hay en más abundancia y en la que es más fácil crear un capítulo y no tener problemas con ella. los ¿Te refieres a los Ultramarines. ultras? Claro, son como genéricos por decirte, entonces es la semilla más estable. Por eso hay una mayor cantidad de capítulos sucesores de los ultramarines, porque cuando hacían eso sabían que era más difícil que se corrompieran por alguna mutación. Claro. A ver, espérate, me estoy ordenando. Bueno, el Tech Priest que hizo esto es Belisarius Caol, si no me equivoco, ¿no? Corríjanme. Sí, Sí, él es sí. el que supuestamente recuperó un objeto que se había perdido en supuestamente la herejía de Horus. De hecho, hay una saga dentro de la herejía de Horus, hay unos que se llaman las legiones Shattered Legions, legiones fracturadas, puede ser, ¿cierto? Sí, Sí, claro. Shattered sí. Legend. Las legiones fracturadas son sobrevivientes de Isban de distintos capítulos que arrancaron en una nave y hicieron una serie de misiones de guerra de guerrillas tras la línea enemiga y supuestamente ellos al final llegan a Terra y van a Marte, creo, donde están unos genetistas que crearon los Space Marine. Y ahí tenían como un modelo base y se lo robaron. O sea, se lo venía a robar a Abaddon. Y ellos se lo robaron antes y cuando van huyendo al final mueren y quedan en una estación abandonada del Mechanicus. Y se supone que después, en ese tiempo, pilló después Belisario Caul parte de eso y con eso se ayudó para poder crear los Space Marine. Además que estaba sancionado por el emperador para hacerlo. Mm, seguro que él no fue el que se inventó los Space Marines y todo, porque es una persona muy proba, Belisarius Caol. Claro, pero es que se supone que él tomó el modelo y le hizo algunas pequeñas mejoras. Entonces, por eso Claro, ahí está el problema, se porque supone. para muchos, cuando recién parte la historia de la resurrección de Gilliman, hay una lucha interna política porque ven algunos como una herejía que hayan querido modificar el modelo original que había hecho el dios emperador y que le haya metido mano a este hombre, y en este caso Belisario, es como que fue una ofrenda. Una ofensa, claro. Hay hartas cosas interesantes con el avance del trasfondo que yo con David siempre lo he conversado al leer los textos. Bueno, como dice Saúl, el tema del avance tecnológico, que la tecnología es prácticamente, El cachú. la investigación tecnológica es herejía en el imperio, la investigación tecnológica. Sí, Claro, Y la, que la Cole aparezca investigación es tabú religioso, exactamente, entonces solamente se que Cole mantiene por el sacerdocio de Marte. tal cual, po. Entonces que aparezcan todas estas cuestiones nuevas porque los Space Marines no simplemente llegaron con un soldado 30 centímetros más alto y con 3 órganos más, sino que llegaron con un arsenal de cuestiones nuevas. Claro, o sea, Como que claro. abren una caja. es que el cosa es Claro, que el tema No, de. si todo esto lo Se pone- teníamos de antes de la herejía, cabrón, no se preocupen. claro, lo que pasa es que son armas que se supone que mejoraron. Los rifles de plasma, los tanques son. O sea, por ejemplo, los Gladiator, la línea de Gladiator, que son los tanques de los primarios, es una versión distinta del Predator, que en definitiva no es tanta la diferencia. La única diferencia grande que tiene es que levita, en claro. vez de tener No oruga. recuerdo, no recuerdo en qué libro salen que cuando apareció el Repulsor, uno de estos de los Marines del Caos,
le quiso colocar un Melta Bomb debajo. Sí, y Y, luego reventó. y lo reventó porque el poder de Claro. repulsión que tiene la vaga redundancia del repulsor lo dejó de 1 milímetro de espesor. No. Sí. Brígido. De Esa hecho, escena es muy loca. hay un libro de las. ¿Cómo se llama la gente de Alfarius? Y la Hidra, Ah, esto lo. Sí, sí, que ellos van a atacar una base. Alpha Legion. Alpha La Legión. Legion. Sí, ellos van a atacar una base y se encuentran con los primares por primera vez y ahí cuentan que le disparan y no muere. ¿Cachai? Como que le habían disparado lo que debieron dispararle a un Space Marine y no lo matan. Y sigue adelante y ellos empiezan a hacer todo un tema. Claro. Que es la primera ¿Qué vez que pasa ellos los después? ven. Entonces, no saben qué pasa. Sí, esto es bien. Si alguien quiere leerse todo ese trasfondo del inicio de la introducción de los primarios, hay hartas escenas buenas, como cuando hay unos cuantos capítulos en que hablan del rendimiento del rifle Volter, que es el nuevo rifle que viene a reemplazar el Volter, que literalmente es como un cañón con un cañón. Un cañón cruz. Dos cañones, un cañón más grande que otro. Entonces, es curioso. Es curioso todo esto, todas esas sagas. Sí, hay harto que ver, que está entretenido, porque si bien hay harta, como en todas las cosas, hay resistencia al cambio que generó los primaris, hay un avance de trasfondo vertiginoso que no se veía hace mucho tiempo, lo cual igual se agradece, encuentro yo, porque el mundo estaba como bien estancado últimamente, antes Sí, po. de la recepción de Gilliman estaba bien estancado el tema del Lord de Warhammer, se mantenían esas batallas eternas en puntos estratégicos, pero no había un gran Un paso hacia avance. adelante. O sea, tenemos que, por No, ejemplo, Abaddon destruyó Cadia, que fue una cuestión que nadie se hubiera creído que hubiera pasado antes. Mm, es verdad. Jugando al picota. Agarró la pelota y se fue. A Ya. don sí. vale callar. Entonces, ha sido con resistencia, pero ha sido un cambio que le ha traído vida al juego y ha traído nuevos jugadores y ha traído revitalización. O sea, yo creo que por lo que yo entiendo, por lo que cuenta la gente que lleva más tiempo que uno, el cuidado que hay por el juego competitivo, por ejemplo, que tenemos actualizaciones trimestrales, que tenemos grandes modificaciones de balance cada 6 meses, que se están sacando códex cada 3 meses, o sea, perdón, nuevos destacamentos de index. Entonces, el juego competitivamente está muy vivo y eso le hace muy bien a las comunidades. Claro. Sí, es verdad. O sea, sin ir más lejos, yo no habría comprado Space Marine de los viejos, ponte tú. Ah, no. No me gustan. No encuentro que se vean tan pulentos como los más nuevos. Sí, sí, efectivamente yo había visto las miniaturas antes, pero no me llamaban tanto la atención. Y fue el tema que cuando llegó el Guille, ahí me llamó la atención y vi que estaban saliendo nuevas miniaturas con un trazado más humanoide y menos orangután. Me llamó más la atención. Sí, no, Menos sí cambian. parecían a los Botán antes. Sí, Sí, Sebastián bueno. lo Sí, o sea, está bien, todavía tienen sus fans, gente encariñada con las miniaturas y que derechamente les gustan cómo se ven, pero yo sí encuentro que se ven harto mejor las miniaturas nuevas, perdón. Sí. No sé, Pancho, tú que tú un jugador más avesado. Pero el Pancho tiene Sí, Space Marine, ¿tú tenías Space Marine, weón? no, yo jugué Grey Knight en, Ah, ya. en quinta Casi no hasta Space Marine. octava. Hasta octava. Y es un tema ese del diseño antiguo, sobre todo no sé si obsesión de Game Workshop de hacer que de toda esa gama de miniaturas estuviesen como agachadas, Sí, Estaban aplastados. ¿sí? Con las piernas flectadas. Yo no cachaba por qué, pues, si uno le quita dinamismo a una figura como un Space Marine y el otro que es más chico, sí, po. Claro, y queda más chico. acumulado. Y eso que Exactamente, igual entonces, había avanzado la tecnología, porque entiendo que hasta cierto punto es por un tema de fabricación, supongo yo, ¿cachai? claro. Pero seguían saliendo cuando ya la tecnología había avanzado lo suficiente para hacer poses más dinámicas, po. Sí, no, sí, no, hubo mucho tiempo en que no se actualizaron los kits. Bueno, como que el diseño base se mantenía nomás y además le cambiaban la hombrera y Y sería.
un que otro matriz Un con cosmético por arte, aquí y por allá y sería. claro, nada más. No, sí, Mm. cuando salió los primarios fue el tremendo salto. Es que igual de haber sido, sabiendo lo que había pasado en el Old World al frente, todo creo que estaban todos horrorizados. Claro. Ay, que eso fue traumante. Donde se perdió Eso casi un fue juego traumante. completo, una gama de juego completo, se mandó al taro a la basura prácticamente. Sí. Claro, sí, Ah, hicieron explotar un universo para crear un juego nuevo. eso mismo. Literalmente. Creo que lo hemos conversado antes, pero una pequeña tangente para la gente que no sabe, que creo que son como dos o tres personas a lo mejor. Warhammer partió como un juego de fantasía. Ese juego de fantasía tenía su propio lore y duró hasta el año 2015. No, o sea, Age of Sigmar a fin de mes cumple 10, creo que cumple 10 años. Ya, pues 2015, pues bueno, estamos en el Y 2025, Ay, por la cresta me siento dinosaurio. pero bueno, Yo todavía creo, entonces yo todavía creo que los 90 fueron hace 10 años. Sí, como que me pasa, Zapacho, weón. weón. Me todavía- pasa, todavía- weón. Pero bueno, querían refrescar toda la línea de muchas de esas miniaturas porque venían de los 80 prácticamente y no se le ocurrió nada mejor que hacer un apocalipsis básicamente en el lore de ese juego y crearon Y lo este otro nukearon. juego que se llama Age of Sigmar. Y fue tanto el backlash, la queja de la gente, que hace poco lanzaron como un nuevo juego en el que es como, no, el mundo viejo nunca se acabó, así que aquí tienen manuales, jueguen. Sí, yo me acuerdo de las imágenes de gente que manda su ejército en internet en ese tiempo. Fue muy famosa esa imagen. Ay, weón, que nos faltan. Sí, Sí, que yo cuando creo ya que perdieron toda vigencia los ejércitos, la gente los quemaba porque ya no dijo. Era un acto de rebeldía. Sí. Y la wea más encima después se lo ahí sacan de nuevo. y lo sacan de nuevo. Es que hay un segmento grande de jugadores que si su juego, valga la redundancia, no tiene respaldo por parte de la empresa que lo crea, el juego muerto a la basura. Es que eso Claro. pasa, pues, weón. Pasó un poco con Xbox, por ejemplo, pero bueno, esta Pero es que gente. aquí igual está pasando. Hay que pensar que con los Space Marines, sobre todo, que somos la facción que tiene más miniaturas, más modelos distintos, los que no están primarizados se han ido eliminando paulativamente desde el regreso de Gilliman. Sí, pues. Entonces, está pasando, pero lentamente es una caída que todos estamos viendo que algo se está cayendo, pero lo está cayendo lentamente y no podemos hacer nada para evitarlo. También Claro, es pero verdad. de Pero todas igual maneras, viene acompañado de un refresco, sí, pu. sí, pues, Pero igual exactamente. las personas que habían invertido su tiempo, su dinero, su cariño por sus miniaturas, por su... A mí personalmente no me gustan los chaparros, pero entiendo el cariño que le puede tener una persona a sus chaparros para jugarlo y ahora ya los tiene que... Está muy limitado a Revisa. un escuadrón, ¿cierto? Y nada más. Sí. No, y como te decía anteriormente, se sabe que en algún momento No va a haber nada gracias, de eso. y llega el reemplazo. Sí, igual volviendo a agarrarse de la cola del trasfondo, no tiene sentido mantener en producción a nivel de trasfondo tecnología antigua si estáis ya implementando tecnología nueva. Sí, Claro, po. ¿Cachai? ¿Para qué seguir haciendo Rhino si tenemos el Repulsor, por ejemplo? claro. Que Claro. igual yo considero que es un riesgo cuando tú vayas a comprar una miniatura y se supone que tú investigáis sobre la wea y tú decís como, oye, pero ya esta miniatura es la misma hace 40 años. Igual como que uno está arriesgándose al comprar esa miniatura, pu. A mí me Tengan la pasa eso alarma. con hartas unidades de los Dark Angels, weón. Hay un Sí, pues, Speeder que se ve bastante bonito, pero yo digo, weón, ¿cuánto tiempo más va a durar en el juego esa weá? no, ¿Para qué lo voy a de comprar? aquí al otro año ese weón ya está de baja ya, pues ya lo jubilan. Sí, pues, Sí, no, weón. si yo, Sí, yo creo que en onceava ya vamos el field de los chaparros. eso, de hecho, se rumorea que ya cuando llegue onceava, todo lo que era como de pre-primarización, todo eso se va a ir. Y de hecho, con todos los ejércitos, como miniaturas que ya, las miniaturas de metal, todas esas cuestiones se van, ¿cachai? Te las van a sacar todas Sí, porque se van a traer a la tecnología nueva, este plástico nuevo y todo el tema. Igual va de la mano con un tema de como refrescar el juego y darle un poquito mejor de dinamismo, cambiando ciertas unidades. Igual por un tema de mercantilización, porque a Games Workshop no le conviene tener al huevo jugando con la misma mini de hace 40 años, pues, weón. Sí, pues. sí, igual hay un tema de criterio de diseño. No sé, por ejemplo, lo que pasó con la Dropbot, que yo tuve la suerte,
si se le puede llamar suerte, de una vez armar una Dropod. Es un maldito dolor de cabeza. Es una pesadilla, todo el mundo dice lo mismo. Sí. Sí. Yo creo que el que diseñó la construcción de esa cuestión odiaba a los jugadores de Warhammer. Dijeron, mi venganza va a ser con este aquí. A ese nivel, weón. Hoy lo que es horrible la caga, es horrible. Tú, no sé si alguna vez han tenido algo en sus manos que saben que si mueven un dedo, la cuestión se desarma completa. Ah, Sí, ya. Ya, la Dropod es aburra. Oh, la wea. Y Es claro, y más horrible. encima churro. uno tiene la costumbre de ir dejando weas no bien pegadas para poder pintarlas bien, pues weón. Claro, Claro. dolor de cabeza. Va más allá del Land Rider torcido. El Andrade torcido. Sí, que Sí, venía el Land Rider de fábrica torcido. El modelo salió sí, malo los en Land- ese sentido. es verdad, sí, los Land Rider todos vienen torcidos. Oh, qué mal, weón. ¿Y venden Sí, kit todavía sí, no? ¿O ya no se vende sí. con esa pifia? La verdad no lo sé. La verdad no lo Mm. sé porque yo el Land Rider que tuve lo compré cuando estaba eso en sexta, parece. Sexta o séptima. Séptima. Entonces ya fue hace su resto de años, pues y me acuerdo si la cuestión venía torcida. Y yo lo pegué y hasta le coloqué unos pines porque decía, en algún momento el pegamento va a decir, lo siento, no aguanto más, jefe, y la cuestión va a explotar. Sí, po. Calmado, tu Land Raider era de resina. De plástico. Ah, ya, el Land Raider de plástico. Sí, el Que venía de Rider de plástico. fábrica mal diseñado, entonces venía con unas piezas chuecas. Y quedaba todo torcido Sí, el sí, era pobre. horrible. Era horrible. Si el chasis venía Brigio, torcido, weón. Brigio. Casi como los chinoli. casi, Y es que casi. más encima estáis pagando por esa weá, weón. Sí, Sí, pues, horrible. Y es el modelo oficial, digamos. claro. Por eso el Claro. refresco en el rediseño de los kits se agradece, pues si asumo que la Dropod nueva no va a tener el problema de la antigua, o sea, va a ser una cuestión No, sí, más fue agradable lo de primero armar que y hicieron en el lanzamiento fue que estaba hecho para que fuera fácil de armar. de- Tenía pocas piezas, de hecho. ah, Ah, pero ya la anunciaron. Sí, 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 no, sí, sí, ya lo anunciaron ya. Mm, todavía no sale, sí, porque no le he visto la nueva. No. La mostraron como era nomás y piola. dijeron que iba a ser más fácil Eso se agradece. Sí, 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 de sí, armar. claro, Mm. Puta, a mí me gusta ah, claro, sí. la más idea de fácil de la armar Dropbox. No y sé si la usaría, pero me gusta la idea, weón. O sea, es que por lore es es muy bacán. atractiva. Y puede Sí, hacer po. un drop en turno uno, que es lo más entretenido. Pero es que va a dejar un puñado de infantería en medio de alguna parte expuesta y eso. Claro. ¿Qué voy a decir, Pancho? Digo que para mí, de lo que es Marine, la Dropod es uno de los, digamos, para mí es el transporte más elegante que tiene porque no encuentro nada más bacán que una cápsula que cae del espacio, literalmente sin siquiera frenar, o sea, tiene un La sistema buena. de freno, pero la cuestión cae Sí. y te despliega 10 de estos super soldados a repartir amor. Sí. Encuentro Te tiran un nada más épico container que del eso. espacio, lleno con Claro, hueones. nada más épico, nada más épico que eso. Ese concepto lo encuentro genial. Para Es los que jugaron verdad. Han jugado Helldivers, deben tener una idea, hacer Sí. una idea de eso. Sí, bueno, y, Ay, y, y recordarle a la gente en la casa que, claro, nosotros jugamos con ejércitos de 20 Space Marine, 30, 40 inclusive, de estos bichitos, o sea, unidades de Space Marine, pero en el lore que dejen que haya 10 Space Marine en un campo de batalla normal para dar vuelta a la pelea y que gane la humanidad. ¿Cachai? Y onda, Sí, mandar más que eso es porque hay un problema grave. Claro, claro, es que hay que pensar que la dimensión en el espacio y en el universo de 40.000 se enfrentan a seres humanos, pero también se enfrentan a monstruos, demonios, extraterrestres, que son criaturas que podrían destruir miles de humanos por su forma física, por su armadura, por su tecnología. Y para ese tipo de batallas se utilizan los Space Marines, que es para la punta de lanza en situaciones extremas. Para el resto de todas las batallas que pelea la humanidad está el ejército regular el Astra Militarum. Claro.
Son especialistas, se supone, para ver las tareas más difíciles. Además que después de la herejía sus números disminuyeron drásticamente, entonces ya no funcionan de esa forma. Y además que después de la herejía se organizaron en capítulos de menor tamaño, entonces se Ya, eso, fraccionaron. esa es una buena cosita para aclarar ahora, yo creo. Eh, Claro, porque en el tiempo de la herejía los números de los Space Marines eran muchos más y su organización eran miles de Space Legiones, Marines. Claro, eran legiones, y entonces eran un ejército gigantes cada uno. Y claro. luego de la herejía, porque Gilliman ve la situación que ocurrió y no quería que nunca más una persona o un capitán o un maestro de capítulo tuviera tanto poder bélico, decidió que había que fragmentarlos en pequeñas divisiones de hasta 100 unidades, creo que son, Creo que Son cada 10, donde capítulo son 1000. son 10 destacamentos, 1000, sí, perdón, son 10 1000, destacamentos, 1000. sí, 1000. Entonces, para que pudiera estar fragmentado el poder y no tuvieran una super fuerza que pudiera poner en jaque a la Tierra, por ejemplo. Claro, o sea, la idea es que antes los Space Marines se organizaban en legiones. Cada Ujú. legión estaba liderada por un primarca. Y después de la herejía, Gilliman introduce el Codex Astartes y en eso determina que las legiones, o sea, claro, que las legiones se van a separar en capítulos y cada capítulo va a tener alrededor de 1000 Space Marines para que nadie nunca más pueda controlar el poder de una legión de Space Marines. Claro. Claro. Y ahí La hay una, división, hay una semejanza con el tema del juego actual, porque hay O eran algunas 10.000, ya no legiones, me acuerdo, pero no, sí, algunas eran, legiones no tomaron esa doctrina, como el caso de los Space Wolves, que ellos mantienen números de pre-herejía, se mantienen organizados de esa misma manera. claro. Y no sé si los Blood Angels hicieron eso. Ahí tengo la duda. Mira, yo sé que los Dark Angels por lo menos igual se lo pasaron un poco por la raja, o sea, siguen siendo la primera legión. Lo hicieron de manera como eh, para que se viera, Sí, pero por dentro están funcionando igual. Sí, exactamente. sí. Entonces, por eso ellos tienen códex aparte, se supone, porque si bien toman algunas doctrinas del códex aparte, mantienen sus propias formas de pelear. De hecho, la primera, que los Dark Angels tienen toda una se supone que son el molde de las demás legiones. Sí, por eso es la Por primera. eso, por eso tienen especialistas de distintos tipos de ramas. Por eso ellos tienen, por ejemplo, la Darkwing o el Ravenwing, Ravenwing porque y la Deathwing. Deadwing, perdón, porque se supone que ellos son el molde del que sacaron todas las demás legiones. Ajá, Ellos por eso tienen armas más sofisticadas, tienen su parte guardado, ellos tienen como armas ocultas que nunca nadie ha visto, que las tenía el León guardadas. Entonces son, claro. son bien entretenidos en ese sentido los oscuros. exactamente, Ahora, yo creo que- son 10 compañías de 100 marines cada uno. Es 10 claro, compañías y ahí así los 1000. Ahí hacen los 1000. Ahora, según recuerdo, eso cambió con el despertar de Gilliman. claro. Lo que pasa es que él hace una reflexión sobre el tema del Codex Astartes y cómo la gente tomó sus instrucciones como una mantra religioso. De hecho, eso Claro, es entretenido de ver porque, por ejemplo, en el juego de Dawn of War, que fue mi primer acercamiento a Warhammer, los Space Marines se mantienen como una forma religiosa hacia el emperador, se refieren a él. Pero la gran mayoría a excepción de los templarios oscuros, la mayoría de los Space Marine no ven al emperador como un dios. Sí lo siguen fervientemente, pero no como una deidad. Y ellos no funcionan como un monasterio, no son religiosos. Por ejemplo, Claro, los ultramarines no son religiosos con respecto, no tienen devoción por el emperador. le O sea, rinde creen en el respeto emperador como el emperador, pero no como un dios. no como un dios. De hecho, Gilliman cuando regresa ve que el mundo gira en torno a la religión, para él es un tremendo problema, porque él era una persona que en los tiempos del emperador, el emperador quería abolir la religión. De hecho, Sí, hizo todo lo posible para que no existiera la religión en la humanidad. se pasó unos rollos a lo John Lennon. Claro, sí. quería forzar a la humanidad a dejar a la fe. Claro, y los cambios que implementó Gilliman en Terra, pues de eliminar a los altos señores de Terra, hacer una reforma. O sea, de hecho, hizo una reforma ahí. Reforma que todo el rato, según yo,
fue tomada con resistencia. De hecho, Esas cosas te ponen resistencia, pues sí, hay, Sí, pues, el obviamente cambio de cuando llegáis a alguien a moverle el piso de esa manera, te genera con problemas y te gana enemigos. sí, sí, de ahí hecho, hay un libro muy bueno, son 2 libros donde sale Defensores del Trono, creo que se llama en español, donde sale a Leia y otro personaje más de eh, De los custodes. los custodes, sí. Y se habla, porque las hermanas del silencio estaban como ellas perdidas antes, las estaban en hermanas, abandono. calmado, calmado, calmado. Los custodes eh, son igual como experimentos genéticos del emperador, son los super soldados como más brígidos que tiene el imperio, y las hermanas del silencio son eh, un destacamento, quizás es parte del ejército de los custodes, que son literalmente la guardia personal del emperador. Y las hermanas Sí, del la guardia. silencio es una orden solamente de mujeres que tienen poderes antipsíquicos. Exacto. Sí, Que claro, eso también afecta a los demonios. Claro, y claro. contra los Lo que demonios también, exactamente. a los personajes que se refería Saúl eran Valerian y Aleia. Ellos. Bueno, Sí, ahí hablan en el segundo Valerian es el libro. capitán de los custodes y Aleria creo que es no sé, el equivalente en las Hermanas del Silencio. Y si es que estábamos hablando en antes que mandar a 10 Space Marine a una pelea en la que solamente están peleando humanos, es dar la vuelta, mandar a un Custodes o a 5 a un lugar en el que está comprometido un capítulo de Space Marine, es también darlo vuelta hacia el Imperio, porque son así de tulones, o sea, de brígidos. Tan raro. Es que hay que pensar que, por ejemplo, se supone que los Space Marine son una adaptación genética de su padre genético, en este caso sería el Primarca. Y Ajá, se supone que los custodes serían la adaptación genética, la simplificación genética del emperador, por ejemplo. Entonces, por eso claro. tienen esa diferencia. Son así de cuáticos los weones. Claro. Y eso sí que no son religiosos. Bueno, yo creo que un custodio encuentra que los Space Marines son religiosos. Sí, la mayoría de los custodes sienten una profunda desconfianza por los Space Marine de cualquier capítulo. O sea, un Space Marine para ellos es 50-50 que se vuelva traidor. Sí, claro, exactamente. Son potencialmente traidores. Eso Exacto. es un aspecto bien raro en el lore, ¿eh? Yo me he pillado libros y contenido, por ejemplo, de las hermanas de batalla, en las que tratan a los Space Marines como ángeles y otros en los que los tratan con desconfianza porque estos son los hueones que se convirtieron en nuestro principal enemigo. Es Sí, súper, porque es raro. no, lo que pasa es que la herejía se dio por Space Marine contra Space Marine. Sí, Entonces, los que tienen. Es que en el Imperio no se conoce mucho sobre la existencia de los de los Chaos herejes, Space claro. La mayoría de la gente, nosotros, por ejemplo, si fuéramos gente del Ciudadanos imperio Imperiales. que trabaja en el local de la esquina, ¿cachai? En un mundo minero del imperio, no tendríamos idea de que existen todas estas amenazas contra el emperador, contra nosotros. Claro. Entonces, así se maneja y los que tienen acceso a más conocimiento saben que los Space Marine estuvieron involucrados en las dos facciones. Claro, Entonces, por eso la desconfianza. exactamente. Oye, ¿les parece si pasamos al siguiente punto Sí, de la Eso tabla? mismo. adelante. La mesa es tuya, insisto. Lo que pasa es que queríamos hablar también sobre los Space Marine porque son, de cierta forma, una facción de inicio. Ya que casi todas las lanzamientos que hacen con las nuevas ediciones viene un puñado de Space Marine acompañado de otro de sus enemigos. Con algo. Entonces, Con la gran algo. mayoría de las personas que parten a jugar Space Marine o la primera vez que lo invitan a una tienda a pintar o cualquier cosa recibe un Space Marine. Entonces, por eso es una facción de inicio. Eh, es una facción que casi todos tienen por ahí, casi toda la gente que tiene o juega Warhammer tiene por ahí un Space Marine. Yo creo que no hay ninguno que no tenga un Space Marine. Yo creo que hasta el Arturo debe tener por ahí un Space Marine votado. Arturo, Sí, de hecho, creo que tengo como una unidad de intercesores. ¿viste? De Es como que verdad. todos, es como que todos tienen algo que ver con los Space Marine, nadie parte de cero. Es como la primera facción, algunos parten jugando con eso, otros. Entonces igual tiene su fanaticada. De ahí parte, después vas conociendo el lore y te vas cambiando a distintas facciones, puede ser.
pero al principio casi todos parten con eso. No sé cómo fue la experiencia de ustedes. Sí, más o Los menos. Space Marine son más accesibles, pues, aparte de lo que se puede conseguir también a nivel de bolsillo, de economía. Claro, porque al venir en las cajas de inicio, mucha gente después los vende. Entonces siempre anda, Claro, hay un mercado grande de segunda mano de Space Marine. Claro, pero a la vez tampoco bajan tanto de precio, weón. Lo sé porque trataba de comprar unidades de intercesores y no he podido, weón. La concha de tu madre, siempre los venden como en 40 lucas y me rehúso, weón. No, ya está. Sí. Yo siento que es una weá que están subiendo demasiado los precios de algunas weas que, como que, weón, hace 10 años atrás las compraba ya a la mitad del precio. Sí, la Sí, cagamos. está yendo a la vez con el tema de los precios. Sí, está sí, muy pero difícil también ahora conseguir las cosas originales. Yo el trato de tema de comprar los de segunda intercesores igual mano. es difícil ahora, ¿Cómo así? porque la última caja de inicio no traía intercesores. Ah, no traía, de hecho. Traía los Ternus de infantería liviana. Sí, Sí. entonces Es que los también eso. intercesores, hay muchos por todos lados andan los intercesores. Es que se volvieron muy, ¿cómo se dice? Masivos. O sea, todo el mundo quiere jugar con intercesores por la utilidad que le ofrece a tu ejército, po. Es que igual Sí, es la sí. Battleline de los Space Marine, de nuevo, weón. A todo esto tú tenías la instrucción de revisar la Battleline de los Tau, no sé cómo te habrá ido, pero el punto es que, claro, pues es una unidad que debería tener todos los ejércitos, pero Para, aún así, weón, mucha plata, Nico, weón. para que el Pancho se sienta bien, en mi lista de 2 lucas metí 2 Pathfinders. 2 Patos Fernández. Muy bien, muy bien. en- Pato Y, Fernández. sí, 2 Patos Fernández. Es que están buenos, weón. Pero ese es tema para otro día. Tema para otro día, Ahí tenemos para otro capítulo, ¿ves? Que el Arturo ahora es de Sustau. también. Ahí hay que ver qué hacemos, cómo arreglamos esta situación. Pero igual quise jugar Space Marine en su momento, weón. Como al principio estaba entre jugar como Ultramar, porque al igual que el Saul, igual me gusta como la temática que sean como o sea, Romano, tengan un capítulo y sean romanos, como que es bien divertido. Pero me pasaba de que el juego te polariza mucho el concepto del Ultramarín, como que es el héroe de la historia. Y como que en un momento decía, ya, sí, bacán, ¿cachai? Pero es como el protagonista del Isekai promedio, ¿cachai? Es como el weón que está ahí todo el rato. Te lo presentan mucho. Y dije, claro. pero ¿cómo no va a haber algo más que esto? Y claro, de ahí cuando te metí a investigar, ¿cachai? Que están, aparte de los Ultramar, están todos los otros capítulos, pero ya era como, ¿cuál topping querías usar para tus papas fritas? ¿Cachai? Que básicamente tenía ahí los Dark Angels, los Blood Angels, tenía ahí los Black Templars, todo. Y después tenía las otras facciones, pues, y por eso yo me decanté por las otras. Y como que en general me gustaba el concepto de cómo el ciudadano de a pie, weón, trataba de plantarle cara al fin del mundo. Y por eso como que igual me armé un ejército de Astra Militar. Claro, ahí está su Sí, facción igual, imperial. igual interesante el tema de la Guardia Imperial porque es precisamente eso, los humanitos respondiendo a los horrores que le empuja el universo encima. Sí, po, pero no tenía que el concepto del Space Marine, como el de ultramar en sí, igual es entretenido, a mí me gusta. Como que me gusta esa wea del mono acorazado con un traje de combate. Ahora igual se fueron a una bola súper cuántica como el superhumano. Como que los weones, claro, tienen como 2 hígados, 2 corazones. Son buenos para eh, tomar, como dos hígados, sí, ¿viste? sí, pues, ¿cachai? Como que En la mesa no se siente ese superpoder del Space Marine o del Custode. Bueno, el Custode sí se siente, pero el Space Marine se siente como tropa genérica nomás, encuentro yo sí, en la mesa. como que Pero ahí quizás se ve una weá que conversamos igual la otra vez, chiquillo, de esto como este desarraigo entre el lore y las mecánicas del juego. mm, Porque, por ejemplo, claro, tú dices que 10 Space Marine podrían cambiarte como la partida, o sea, un combate, una batalla del lore, pero en el juego tú metís 40 Marines, pues. Sí, po. sí. Yo soy un jugador que me gusta llevar infantería. Yo sé que en este momento competitivamente nadie lleva infantería o se lleva una unidad muy específica que son ¿cómo se llaman estos que cuidan a es como una guardia que tienen los héroes? Bueno, pero la compañía de héroes creo que puede ser.
¿Ya? Ah, Sí, como la Bodyguard. Company Tú decís Heroes como... creo que se llama una unidad derechamente, weón. Como los héroes Eso de es lo la único compañía, una wea así, ¿no? que tiene la compañía. Él es como lo único que se ve de infantería de Space Marine y Inceptor puede ser. Y el resto no se ve nada. Ujú. A mí me encanta jugar con infantería Space Marine, no llevar pelados con el Volter, pero sí me gusta llevar infantería Gravis, me gusta llevar el Terminator nunca le agarré mucho cariño porque no soy jugador más antiguo y ahora no me gustó lo que había. Exactamente, ese mismo que está mostrando en pantalla. Entonces yo soy un jugador que en ese sentido me gusta llevar unas pelotas de unos ladrillitos de infantería, que encuentro que es la gran gracia de jugar Space Marine, porque jugar con tanque mejor no sé, pues a mí no parece un ejército de verdad. Sí, te entiendo, te Parece, entiendo. parece solamente una división de un ejército. Claro. Claro, como que no tiene de funcionalidad, que sean puros vehículos nuevos. No sé, es una cosa mía nomás de fome. No, Bueno, no sé, y ahí no volviendo al puedo tema que opinar hablaban nada. ¿Qué de los pasó? ¿Qué Space pasó? Marine, ¿Qué pasó, Yo Panchito? digo que ahí no puedo opinar nada. Bueno, por lo menos en Necrones, me acuerdo que en uno de los capítulos hablamos de que a mí me gustan las listas con arte infantería igual. Pero han pateado tanto en el piso a los pobres Necrones que me da literalmente pena ponerlos en mesa. sí, es que la infantería está muy. Las armas están muy letales y la infantería la vuelan muy rápido. Sí, yo creo que Le han quitado, le han quitado identidad. sí, esta Ah, vuelta siento que, bueno, no es como que yo sepa cómo se jugaba antes, ¿me entendís? Para nada, porque yo entré en décima. Pero tengo la impresión de que esta edición han tratado de vender más vehículos que infantería. ¿Cachai? Como que en realidad todos los ejércitos parece que empezaron a necesitar tener vehículos pesados, weón. Yo Y creo que cada más vez son que más pesados, weón. creo que más que venderte vehículo es venderte el centro de mesa, el adorno de torta. Ah, bueno. sí, Sí, me da mucho que la gente está muy emocionada con tener el mono gigante que haga todo, así como el Primarca, hay Sí. que tener, es como que tener como los caballeros del Pancho, como tener tu, no sé, pues tu demonio, gran demonio. Entonces todas las facciones tienen como un gran mono grande que abarca harto en la mesa. Un gran monogran. Sí, Y sí, se es ve verdad. lindo. Ah, o sea, por lo menos en su mayoría son monos lindos, pero claro. Pero fuera de eso. Entonces, Ah, ya. Dale, Pancho nomás. no, dale más, Arturo. Dale, si Ah, ya. vaya a hacer lo mismo. Sí, pues, eso igual ha llevado a que la gente. A mí me pasa personalmente, o sea, la infantería, los monos de a pie, weón, yo no llevo. Yo derechamente me armé lista en donde no llevaba monos, porque, weón, colocaba uno de mis monos salía de su cobertura y era erradicado en el turno uno. O sea, weón, para invertir un cuarto, la mitad de tu ejército en un weón que va a desaparecer en el turno uno es como, ah, ya, chao. ¿Cachai? Mm, Entonces, eso igual te lleva como a generar esta escalada armamentística en donde cada vez todos los weones van colocando monos más pesados, más pesados. Yo personalmente no me gusta esta weá de los centros de mesa porque quizás le quita un poquito como el componente táctico al juego, en donde tú colocáis básicamente el mono que pega más, que hace más, por así decirlo, la panacea o la caja de Pandora, la dejáis sobre la mesa y que la weá juegue sola. Y siento que un juego, o sea, para la salud de un juego, no tiene que haber un mono que sea autoplay. Esa es como mi idea, como, Yo creo que es un error conseguir así con los monos grandes, porque si bien en papel son una bestialidad la gran mayoría de ellos y cuestan muchos puntos, te quitan varias cosas. Yo creo que Pancha aquí a lo mejor nos puede ayudar, porque yo personalmente trato de evitar monos tan grandes o tan caros porque me gusta tradear más. Entonces me gusta tratar de matar algo y si no se me muere la unidad y es parte de manejar las bajas, por decir. A mí me gusta tener ejércitos numerosos donde tenga infantería, tenga vehículos rápidos, tenga algún vehículo más pesado, pero que funcione como un ejército donde tengan distintos roles las unidades y que tenga una apariencia más militarizada. Entonces, no me llaman la atención las unidades grandes, usar caballeros, usar ese tipo de cosas. mm. Pero también Lo, lo, tiene lo- lo- una dimensión de dificultad, porque te evita, por ejemplo, que tú tengas control de mesa. No sé si Pancho, tú que tienes más experiencia jugando ese tipo de cosas que tú sabes que tiene un precio cuando tú juegas pocas unidades.
Claro, lo que pasa es que ahí son dos dimensiones. Pues. Uno, por ejemplo, si yo, en mi caso, juego Caballero Imperial, yo juego Caballero Imperial puro, ¿cachai? No juego esas listas, por ejemplo, que Caballero Imperial y 800 puntos de hermana de batalla. No, Esa sopa. esas sopas, ¿cachai? Todos los que me, No suena entretenido, pero te entiendo. todos los que me conocen saben que yo odio las sopas, ¿sí? Me apestan. A lo más me tenía un asesino porque siempre sobran 50, 80 puntos. ¿Cachai? Pero diferente cuando, por ejemplo, no sé, pues ya sé que voy a jugar hasta militar, perfecto. ¿Y qué es tu lista hasta militar? Mira, son 3 unidades de infantería, un chimera y 4 caballeros imperiales. Bacán tu lista hasta militar, compadre. Bacán. Buena, súper temática. Sí. Entonces son dimensiones del juego. Por el caso de, y estratégicamente hablando, si cuando juegas caballero imperial puro, y en mi caso juego con los monos grandes, no la pelota de Armigger, cuando pierdes una unidad, se nota, o sea, te lastra completamente el juego. Entonces el desarrollo estratégico es diferente cuando es tu núcleo a cuando es tu complemento. Claro. Y es lo que me pasó con la partida, por ejemplo, contra David, que es un mar de dados eficientes, y te bajan tu unidad que era supuestamente tu unidad cañón, ya te quedaste sin poder gestionar a distancia. Y ahí tenés que buscar maneras de poder paliar un poco eso, Claro, suplementar ¿cachai? Ujú, Luego, ujú. volviendo al tema de la unidad de Space Marine, los Space Marine literalmente creo que es el único ejército de todo Warhammer 40.000 que tiene de todo. Es que es otro ¿Cachai? punto que queríamos tratar. Que es precisamente que cuando uno parte jugando Space Marine, tiene un catálogo de unidades que es grosero. Sí, Grosero, o sea, debe ser cuánto, por lo menos unas 100, 150 unidades, no sé, pero es un chingo de unidades y que tienes varias unidades redundantes que hacen casi lo mismo, que tienen diferentes precios o diferentes características. Entonces, cuando uno parte haciendo una lista, obviamente parte con lo que tiene a mano, pero cuando uno lleva un poco más de tiempo y su colección es más amplia, las unidades de Space Marine son relativamente fáciles de entender lo que hacen, no tienen reglas complejas, tienen reglas fáciles, como una facción de inicio. Pero saber qué unidad usar en qué momento y para qué es lo complejo de Space Marine, porque los Space Marine tienen pocas unidades que hagan de todo. Lo único que se me ocurre que haga un poquito de todo es el Redemptor, que es como la unidad navaja suiza, hace un poquito de todo. Pero todas las demás unidades son súper específicas, tienen una función que hacen bien, pero una sola función, no son unidades multivalentes. Entonces tú tienes que elegir muy bien cómo armas tu lista, porque si pones muchos de sí. uno, te va a No quedar tiene cojo en el multirol. otro. Claro. Claro. Entonces es una de las dificultades de hacer listas con Space Marine. El cómo encontrar el balance cuando tienes acceso a todo, a todas las herramientas. Claro. Claro, y Porque, ahí por tú ejemplo, podrías. si hablamos de los Tau, por ejemplo, tocando por el Arturo, y los Tau dice ya, ¿cómo me defiendo contra Mele? ¿Tengo Mele? No hay, pues No, el único weón que pelea no, melee es el ¿cachai? Farsight. Y ¿Cachai? No tengo. los estandartes que llevan de aliados, pero son más o menos, ¿no? Sí, los Krut que en realidad su arma están de bonito porque básicamente se defienden con cuchillas de palo. ¿Cachai? Pucha, men. Eh, lo mismo que, bueno, es que generalmente los ejércitos del imperio tienen un poco esa ventaja de que tienen unidades para todo, pero no, como dicen bien el Saúl, no tienen unidades que hacen todo. Claro. Y ahí te radica la dificultad, o sea, la dificultad de jugar con los Space Marine, quizás cuando te empiezas a enfrentar a otros, y ahí quizás anclándonos también al tópico que viene después, cuando ya estáis jugando a nivel competitivo, te empezáis a enfrentar a compadres que optimizan su ejército o que su ejército o sus facciones tienen unidades que son multipropósitos. Porque la verdad es que cuando empezáis a jugar en nivel competitivo te empezáis a dar cuenta que los otros ejércitos, bueno, es increíble como hay facciones que tienen estas unidades multipropósito que, weón, les salvan las partidas, weón. Sí, sí, pasa Oye, mucho. tengo una pregunta para el Saúl, a Sí, raíz de lo que estás diciendo tú, porque tú, Saúl, ¿con qué caja de inicio empezaste? yo me Buena compré, lo pregunta. primero que me compré fue el First Strike, ¿puede haber sido? ¿Ya? Que es donde Eso fue en venían, octava, sí, o esa fue la novena. primera caja que me compré, que venían tres
3 de la Death Guard y un montón de zombies. Y venían como un escuadrón de Space Marine. Ya. ¿Y Esa cómo, fue la cómo, primera cómo cajita que me compré. viviste ese proceso de partir de una caja de inicio a ir adquiriendo nuevas cosas para complementar el juego y llegar hasta cierto nivel de puntos? Es que yo no quería jugar al principio, yo quería coleccionar. Entonces me compré esa cajita y después me empecé a comprar. Veía que salían unidades nuevas, por ejemplo. Salía los Hellblaster, por ejemplo. Me parecía muy bonito. Fui y me compré una 5 Hellblaster en eBay. Y después me Mm. compré otra cosa. Después cuando vi los Gravis, me gustaron mucho porque los encontré que eran como una armadura pesada. Fui y me compré 3 agresores. Y después, ¿cachai? Cuando ya tenía más o menos una piña de cosas que había juntado, me decidí, con el tema post pandemia, me decidí que ya había juntado un montón de unidades a jugar competitivamente. O jugar Y ahí derechamente, ¿no? jugué una luca con todo lo que tenía la primera vez, ¿cachai? Y precisamente jugué contra el Joe, que tenía Caballero del Caos. No sé, fue una cuestión bien rara, porque él jugó, obviamente, de manera caballerosa, enseñándome cómo tenía que usar la habilidad y todo, pero yo tenía pura infantería chaya, ¿no? Claro. Este jugó de Edward. No, él jugó con los caballeros imperiales que le prestó el Mati, me parece. Caballeros del Caos, Ah, perdón. mierda. Ese fue mi primer juego en mesa. Me imagino Turra. que no le hiciste mucho daño, weón, porque Es- ¿cuántas el- unidades el- tendrían para poder golpear con esa dureza, weón? no, nada, teníamos erradicadores nomás. Ah, Imagínate, Nico, que cuando yo aprendí a jugar, o sea, aparte de jugar con el Nacho, que claro, en un principio como ambos íbamos escalando como armantísticamente, pero juntos, como que íbamos juntando las miniaturas de a poco, cuando yo me armé dije, ya, voy a ir a una junta a la biblioteca, jugué contra el Palomo. ah. Y aparte que me papió, Como el palomo suele hacer, me han dicho. el weón me tiró los Hype Tyrant, pues weón, los Hype Tyrant, pues weón, yo tenía que, unos Pathfinder, tenía, me acuerdo, un cadre Fireblade que lo jugaba solo, porque bueno, no puede liderar a los Pathfinder, a los Patos Fernández. Me acuerdo que tenía el Hammerhead, que era lo único que podía matar monos pesados. Y no me acuerdo qué más tenía, pero así como una infantería chaya, ¿cachai? Como... Y el loco me tira la weá, así como, weón, no le hice nada, no le hice absolutamente nada. Puta, con razón quedaste tan tocado con tu infantería, pues, weón. No, es que después cuando jugaba con el Nacho, weón, el Nacho con su Deathguard, weón, y su Death Throat con el Flamer pesado que tienen, esa weá que como fuerza 6 AP1, el weón me pegaba al 2 todo el rato. No. Oye, a propósito de eso, hay una unidad que yo siempre he mirado con mucha envidia de la Death Guard, que es ese, ¿cómo se llama? El mortero que tienen ellos. Ah, el Plague Burst Crawler. Magnus, Ya. Prowler, el Este, tanque ese, minion. ese vehículo es la mezcla entre un Predator y un Whirlwind y con Impulse 5. Que tiene Sí, dos cañones antitanque, tiene un lo- mortero el Entropy y Cannon. un M5. Y vale como 190 y el Whirlwind pues está como 200. Sí, No, sí, yo lo encuentro obsceno, porque el Whirlwind, que es muy bueno a mi gusto, que hace la mitad de eso, solamente tiene el cañón del mortero, y cuesta 200 casi, 190, y el otro cuesta menos y tiene dos cañones antitanque, o sea, y con un y Impulse ojo, 5. que el jugador promedio de la Edgar se queja de que el Plague Burst ya no está rindiendo. Bueno, están volviendo, después que volvieron los Eldar, se supone que están volviendo las armas de daño indirecto para matar a la infantería de los Eldar. Sí, po. Aparte que los Eldar ahora se mueven 1 kilo, conchetumare. Claro. Estaba revisando los Pero, payasitos que estoy armando y de verdad, weón, la unidad más básica se mueve 7 y puede hacer weas para moverse más que eso, weón. Gratis. no, sí. Y de hecho, más encima tú, los Harlequins los tenés que jugar con Inari, y el Inari es el destacamento de movilidad. Mm. Ahora Entonces, menos sí dejaron nerfeado hasta el suelo. sí, eso sí. Bueno, da lo mismo. Si alguien tiene payasitos, necesito bits, por favor, tiro el anuncio por el podcast. Gracias. Oye, Falta pistola. a propósito de los bits, yo, por ejemplo, trato de conseguirme eh, impresas cabecitas de Space Marine que tengan como un Diseño Loria, romano. los yelmos romanos, ¿cierto? Para que tenga un poco más de personalidad y chantarle algunas gladios por ahí, si es que puedo, para que tenga un poco más de personalidad los bonitos no sean tan vainillas. Buena Sí, pues idea. está buena Buena eso. idea. Está buena la idea. Yo a los míos les colocaba marcas,
como de oficiales a la infantería y a los suites. Les coloqué unas capas a algunos y a otros les colocaba como, les marcaban los hombros como un símbolo, como para diferenciarlos como el sargento, el oficial, y como marcas de batalla. Como más que nada como ese típico cliché de que los soldados empiezan una vez que van ganando varias batallas, van como adquiriendo un tag. Claro. Ahora, Pero, volviendo al tema que. Dale, Arturo. no, sí, eso mismo iba a decir. No, y quería decir que, volviendo al tema de que los Space Marines tienen tantas unidades, por ejemplo, si uno piensa en un anti-blindado, por ejemplo, tienes los devastadores, ¿cierto? Tienes los erradicadores, tienes de la parte de los blindados, tienes el Predator, tienes los Gladiator, después podías pensar incluso en los Repulsor, puedes pensar en el Vindicator, puedes pensar en un Land Rider, puedes pensar en un Ballistus, y así se me deben estar quedando un par en la cabeza. Entonces, ¿cuál es el que tengo que poner? Y donde hay tantas variedades, es tan difícil conseguirla. Esa es la dificultad de los Space Marines. Además que los Space Marines salen siempre unidades nuevas. Entonces, ese es Sí. un consejo cuando hablaba con algunas personas que quieren meterse, digo, si quieres jugar y no te gustan tanto los Space Marines, cámbiate al tiro de facción. Ojalá una facción más joven, porque vas a tener menos unidades y te va a hacer menos problemas para poder hacer tu lista. Sí, po. Claro, pero por otro lado, igual siento yo que los Space Marines tienen tanta variedad de unidades que cualquiera de ellas te puede servir para armarte un ejército. Sí, indudablemente, pero el rendimiento va a ser distinto. Claro, Como pues, todo, sí. Sí. pero sí te puedes, tienes alguna alternativa. Si te gusta usar más infantería, puedes usar infantería. Como por ejemplo, los distintos destacamentos que tienen los Space Marine, hay uno que está enfocado en infantería, que es el de vanguardia. Y ahí se usaban erradicadores para poder solucionar los problemas de antitanque. Claro. Bueno, Y nuestro querido amigo Alonso, amigo del canal, dice que los Space Marines son tu suscripción gratuita a Games Workshop. O sea, tu suscripción a sí, Games Workshop, claro. es como la versión de prueba, como tú consumís Marines al principio y después ya te metías a otra pasta. O todos los meses vaya a terminar comprando algo de Space Marine una vez cada cierto tiempo. Efectivamente. Ahora igual esa gran variedad a mí me hace el choque como a nivel competitivo porque ocurre este efecto, este fenómeno en donde la gente suele repetir mucho una misma unidad. Teniendo, por ejemplo, en los Marines tanta variedad, tú miráis las listas como a nivel competitivo, los compadres, y suele ocurrir que todos arman su lista de la misma forma. Y eso igual es como brigio en el caso de los Space Marines o los Ultramarines en este caso porque teniendo tanto, un catálogo tan grande, elegir todos la misma unidad, igual es como brigio. Es que Eh, por eso no jugamos meta, po, weón. Porque eso es sí, lo que porque pasa, ¿cachai? Y que lata, que fome, o sea, tenéis tanta variedad de unidades y vais a estar llevando a los cinco mismos iguales, weón. Lo que le pasa al Pancho, pues la pelota de Armiguer. De ya, Armigers. Sí, sí, weón. La odio, weón. es Es como como, jugar dale, con Imperial Knights y no llevar un caballero es No, como, no sé, claro, es absurdo. es como el efecto Nico, como que en esto que hace es como el daño que le hizo Pep Guardiola al fútbol, weón. Ah, la cagó, weón, conchetumare, Ahora todos los weón. culiados quieren jugar como Pep Guardiola, Todos concha los tu madre, weón. weones. Ay, la wea. No, qué mal, weón. Qué mal, sí, weón. en ese sentido, Ganar el una tema de los. Champions así. Una Champions. Champions. Dale, Saúl. Champions. Lo que pasa es que el tema del meta, yo entiendo que es otro nivel de competitividad y de juego donde las personas juegan para ganar, hay premios en dinero. Entonces yo entiendo que ellos viven en otro, En otras en otra esferas. fase del juego. Pero los listas son horribles. Por ejemplo, en Space Marine encuentro horrorosa la lista. Son, no sé, pues 3 Balistus, 3 Bindi y un par de monos para hacer acciones. La compañía de héroes para llevar al Calgar y al Gilliman. Que el Que Gilliman, duren harto nomás. Son claro, cuerpos al son final esponjas para de la daño. moledora. Son esponjas de daño para que puedan aguantar más el héroe y darle los CP todos los turnos.
y masa de vehículos. O sea, hay listas de. O sea, yo estoy muy incómodo con el tema de que Gilliman esté tan bueno que lo usan todos los jugadores de Space Marine. Porque igual es como. Es fome, porque hay tanta variedad tiene tanta variedad de colores, por decirte, el Space Marine, donde están las salamandras, donde están las cicatrices, donde están los manos de hierro, donde están los Ravenguard, y todo se ha perdido porque en este tiempo está Archangel. funcionando de maravilla el Gilliman con Calgar. Entonces, igual es una lata porque al final, por ejemplo, en el escenario competitivo, los jugadores de Space Marine pintan de color neutro su capítulo y le chantan el héroe que les corresponde pintado del color de su capítulo que inventaron. Entonces así no tienen problema de que, oye, estos son azules, son ultramarines, son verdes, son salamandras. Los pintan amarillos con negro o los pintan naranjo con rosado y después le pintan un héroe que esté de meta y lo juegan. Entonces, Ahí es donde se es pierde la identidad. Sí, po. Sí, sí, po. O sea, nada si de tú malo ves, con tener tu Space Marine Custom, sí, totalmente, pero es que pero claramente no lo hacen por eso, pues, weón. claro, lo que pasa es que para nosotros que jugamos de manera amateur, el juego tiene un componente estético que es valioso por el lore. Por ejemplo, yo pinto mi unidad de azulito, con doradito y blanco, qué sé yo, porque me gusta el capítulo, más allá de lo que pase, si está bueno o no. Y nosotros vemos mi ejército porque un ejército uno le toma cariño a su unidad. Hay un trabajo ahí de armarlo, de pintarlo y ponerlo en mesa, tiene toda una mística para nosotros, que no es el mismo valor que le dan a ellos que son jugadores profesionales. Pero Entonces, igual. calmado, calmado, weón. ¿Sabes qué? Em, Profesionales y amateur, weón. Entiendo para dónde vas, pero no sé, weón. No, no es un concepto que me acomode, no sé, ponte tú, el Pancho lleva cuántos años jugando esta cuestión. No, no es amateur, pues, weón. Tú igual, tú llevas caleta de tiempo coleccionando unidades. ¿Somos verdaderamente amateur? Porque es como, tiene como una connotación negativa y yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, claramente hay una escena competitiva que la gente va para allá y toda la wea, pero no por eso significa que ellos estén jugando bien el juego y nosotros no, pues, weón. No, no, no. Yo creo que en el No, sentido amateur en el tema competitivo, porque el hobby claro, uno no quiere. Entonces, hay gente que se dedica a jugar, por ejemplo, otros tipos de formas de jugar, que no todas son competitivos. Pues también hay de las campañas que se hacen. Entonces, cada uno disfruta el hobby como quiere. como quieres, sí, pues. Entonces, eso no se ve reflejado con el tema cuando es competitivo, se ve como más lejano a eso, porque uno disfruta pintando sus Son bonitos. personajes, su unidad, Sí, weón. trasfondo, qué Pero, sé yo. pero llevado a ese mismo tema, eh, igual los Space Marine pasaron por una escena competitiva bien desastrosa, podría decirlo, como que a nivel como mundial no les iba muy bien, pues. Hace No, poco como que les implementaron este doble oath, que el Pancho lo vivió ahora en carne propia y creo que todavía está con síndrome Y postraumático. lo va a vivir de nuevo a lo mejor. No, no, yo porque uso Calgar, Ah, no tengo ya, Gim. entonces Lo que como pasa que es que es... Dale, ahí Saúl. fue no es el doble out, porque el doble out estaba siempre. Lo que se había perdido es que tiene ese más uno a herir que es bastante suculento. Esa fue la Sí, diferencia. entonces eso, por ejemplo, a unidades que les costaba mucho pegarle a cosas, ahora se les hace más fácil y eso igual cambia harta la dinámica del juego, weón. Y claro. el Oath en sí mismo igual está bueno, o sea, que te permite rerolear todo y más encima el más uno de herir, está brigio, weón. O sea, te permite rerolear el impacto. O sea, yo todavía creo que cuando uno mata a la unidad de juramento debería recibir un CPE o algo, porque es como fome. Maté a la unidad de juramento y no pasa nada. ¿Por qué? Pero weón. Es que, por ejemplo, los Botán, cuando matan a la unidad que tienen juramentada a matar, reciben CPE. Po. Pero es que, ¿qué les da? O sea, ¿qué les da tener juramentado una unidad? Más uno al hit y más uno al wound dependiendo del nivel con el que tengáis el token de pacto. Ah, ya, ok. Como No, sí, en un al pacto menos. de nivel bajo gana más uno al hit y en un pacto como más alto tiene más uno al hit y más uno al wound. Ya, claro. Entonces, y Claro, si pero el weón. ahí ¿Ah? son temas de balance.
Sí, sí, Claro, pero es que Pero a Games Workshop, insisto, el Space Marine, claro, hay que asegurarse de darle cariño porque son caleta de jugadores, pero a la vez una es la, facción que se vende, pues, bueno. Entonces, tú necesitas que esa facción esté en el porcentaje ideal, ni muy roto ni muy la mitad para arriba. sí, claro, po, La mitad para Sí. Es que pero la parte más numerosa que se juega generalmente es Space Marine. sí, Pasamos por un momento muy, muy oscuro en el nivel competitivo donde las unidades no estaban dando lancha, estaban caras, estaban muy a tras mano los Space Marine, estaban colgando. Entonces ahí le hicieron un cariñito, mejoraron a Gilliman, mejoraron el juramento y ahí han tirado por arriba. claro, sí. Sí, Eh, no les faltaba pasar el daño porque generalmente la mayoría de las unidades de Space Marine no tenía tanta fuerza. Los vehículos sí tienen mucha fuerza, pero el resto de las unidades no tenía mucha fuerza para. Y lo otro que la facción ahora no es una facción tan de combate, de cuerpo a cuerpo. Es una facción de disparo ahora, los Space Marine. Y antes tenían harto melee antes, pues antes muchos martillos, muchas garras, muchas cosas que hacían que fueran buenos combatiendo en cuerpo a cuerpo. Ahora la Blade Guard se usa porque tiene una montonera de ataque y son baratas y tienen una salvación de 4, una invulnerable de 4, perdón. Entonces son baratos y son relativamente buenos. Pero no tienen fuerza descomunal, tienen fuerza 5 solamente. Que para este meta de 5 es poquito. claro, Entonces le pueden pegar a otra infantería que no sea tan pesada. Y si no llevas un teniente, van a rajuñar nomás un tanque. sí. Nico, dígame. ¿te parece si en virtud del tiempo vemos qué más nos queda en la tabla? Sí, sí, es que eso mismo estaba revisando como para ir avanzando, pero estamos hablando del nivel competitivo, también un poco de es que las dificultades de jugar Space Marine como lo habíamos o como lo había planteado, o se había planteado, perdón, en la pauta. em, Igual lo hemos ido tocando de a poquito, ¿cachai? Creo Claro. que no sé, ha estado bien tocando los distintos puntos de lo que queríamos conversar hoy día. Eh, Sí, sí, estuvo bien mezclado. sí, sí. Lo último que se nos quedó es esto de la pérdida de identidad con el tema de la primarización, pero creo que igual Lo abordamos un poco. sí, lo abordamos Sí, un Sí, pero eso poco. se abordó acá al final. ¿Perdón, Pancho? Sí, como decía, se abordó al final, o sea, con lo que se estaba hablando al final, el tema de que no hay una identidad a nivel de juego, se ha ido perdiendo o sea, con la sí, aparición po, de los primarios. Claro, sí, porque las unidades están genéricas. em, Sí, Por ejemplo, claro, eso mismo que era lo que estaba hablando el Saúl ahora, que ya no hay unidades que no sé, pues que anden con garras, por ejemplo. Creo que, no sé, a lo más los Terminator tienen un par de armas distintas, pero creo que ya ni siquiera se ven Space Marine normales con un puño, ponte tú. ¿Cachai? Con Sí, las garras, yo tampoco he visto unidades con garras, weón. la garra está casi. Ha salido mucho del juego. Claro. Y sí. antes se daba que los Marines Chaparros, de repente por distintas facciones, tenía ahí unidades que tenían distintas especializaciones y armas más bonitas. Y además de eso, les podía poner otra montonera de armas a tus unidades para seguirlos customizando. Pero Sí, ahora los intercesores vienen para jugarlos básicamente con Volter. La unidad de melee están repartidas entre los Heavy, creo, y sobre todo los Assault Intercessors. claro, aquí son pura espada sierra y el sargento tiene acceso a un arma un poquito mejor. Claro, claro, además que son 10 en vez de, no sé, 5 supongo que por ahí igual trataron de balancearlo, no sé. Ujú. Sí, sí, son oye, 5. Saúl, ¿algún consejo para la gente que nos escucha y esté pensando ¿Cómo eh, armarse un ejército o cómo partir?
O partir sea, con yo Space. como le he dicho a gente que está partiendo, no tiene claro y no está seguro si le gusta el Space Marine, lo invito a revisar las otras facciones, que son súper interesantes igual, porque la dificultad que tiene Space Marine es que tiene una... Nunca vas a terminar de coleccionar todas las unidades que hay. Pero si te gustan los Space Marine y estás pensando armártelo, adelante. O sea, hay una variedad, si te gusta la variedad, y es muy entretenido que, por ejemplo, en la liga estaba David y yo, creo, jugando con Ultramarines y Space Marine, y nuestras listas eran súper distintas y jugábamos súper distintos. Y eso en otras Totalmente. facciones no se da porque tienen menos unidades, entonces tienen unos estilos de juego más o menos definidos. ¿Qué es lo que pasa con Tau? Tú sabes lo que vas a encontrar con Tau. Pero con Space Marine, de un jugador a otro, que no sea competitivo, obviamente, vas a encontrarte una variedad de formas de jugar muy distintas. Y los dos a lo mejor siendo eficaces en lo que hacen, pero de maneras muy distintas. O sea, en ese sentido yo te podría decir que yo soy más rupturista porque yo no juego como juegan los otros jugadores de Tau, por lo menos. Es como, si tú ves cómo juega el Juan con los Tau, es muy distinto a cómo lo juego yo. Ya, ya puede ser que no haya tenido más experiencia con otros jugadores Tau. Sí, puede ser. No, pero Pero por ejemplo, en defensa de esa opinión, igual los Tau igual tienen hartas unidades, weón. tienen poca Battleline, sí. Las Battlelines son los únicos dos que conversamos la otra vez, el Fire Claro, Warrior y el Breacher. Pero pero es tú fácil podías... llegar a 2000 puntos sin ocupar Battleline, como decís tú, po. Sí, de hecho yo no ocupo Battleline, po. Claro, pero tiene flexibilidad para armar diferentes estilos, a pesar de que son Sí, un ejército que son netamente disparos. sí, po, ese es el tema. O no es como la facción del Pancho que tiene 5 modelos distintos. 4. Dije facción, no ejército, facción. El... Pero eso sí. eh, O sea, Pero te puede. hay- un consejo para los que quieran jugar o que estén pensando en entrar a jugar Space Marine, tírense a la piscina nomás o qué onda. Es difícil decirle esta es la clave con los Space Marine, porque es súper variado, es súper flexible. Entonces no sabría cómo decirte qué es lo que tienes que hacer para partir. Porque en realidad, como tienes tantas opciones de unidades, tienes que encontrar tu propio juego, por decirte, o el estilo que a ti te guste y meterte ahí nomás, po. Y aprovechar la variedad que tienes para poder encontrar el gusto al juego. No, es una facción que perdona. Ponte tú, si yo empecé y me compré un par de unidades, voy a poder jugarla, no necesariamente a nivel competitivo, pero o es una facción en la que tengo que comprar a sabiendas de qué es lo que quiero llegar a armar. Yo creo que el nivel de especificidad que tienen los Space Marine te puede castigar en las compras. No así otras facciones que son más jóvenes. Por ejemplo, te compráis un Sagitur de los Botan y tienen el transporte que dispara con cañón, entonces no te vayas a equivocar ahí. Claro, No te va a dejar de gustar más adelante porque es lo que tienen. Entonces, cuando tú tienes tantas opciones, es fácil después cambiar de gusto del juego y que diga, chuta, esta cuestión ahora no me sirve para nada. claro. Esa es la complejidad que tiene para el armado de lista. Que entre tanta variedad, tenés que elegir más o menos, irte perfilando para dónde quieres irte. Con las unidades que te vayan gustando. Claro. Pancho, ¿voy a agregar algo? No, que tiene razón eso. O sea, igual eh, a veces tú, no sé, por ejemplo, ayer conversábamos con el David la diferencia entre el Lancer y el Executioner, porque los dos tienen un tremendo cañón, po. Fuerza 14, daño de 6 más un chillón. Pero por ejemplo el Lancer tiene como habilidad que puede repetir un hit, un wound o una tirada de daño. Pero el Executioner solamente según si mal no recuerdo, era que si le dispara a una unidad que está mermada, tiene un más uno para impactar. Entonces, si estoy buscando algo antitanque, lo más eficiente en este caso es el Lancer. Y entre Claro. cualquier entonces, averiguar bien según el estilo de juego, como dices, Saúl, te ayudaría harto a no terminar con una cuestión en repisa o vendo por cambio de proyecto. Es Ah, que, claro, la típica. La es típica, que cuando es un real cambio de proyecto porque la facción te dejó de gustar.
no solamente porque ya no están rotos. Yo creo Claro. que el foco que tiene los Space Marine en esta edición, y sobre todo por el juramento, es una facción como un sniper, un francotirador. Así es como debería funcionar un ejército de los Space Marines, según yo creo. Ya, Que tiene unidades específicas que matan a una unidad específicamente, y con el juramento te encargas de destruir la unidad que más te molesta en el momento apropiado. No son una facción que tiráis a la loca y vaya a ganar, porque no tienen tantas capas de defensa como tienen otras facciones. Entonces tienes que ser bien estratégico en ese sentido. Y tus unidades tampoco son las más fuertes ni las más resistentes. Entonces tienes que pegar muy bien, defienden bien, salvan bien, pero no tienen tantas capas de defensa como otras facciones. Entonces no puedes tirarlo a lo loco. Tienes que tener cierto cuidado, aprovechar las coberturas, disparar, esconderte dentro de lo posible, usar las ruinas. Ese es como el consejo para aprender a jugar Space Marine, que tampoco vaya a salir corriendo a cargar como, no sé, pues los templarios podrían hacer eso de salir en primer turno y tratar de cargar, pero el resto de las facciones no son tan buenas en combate, por ejemplo. claro, está bien, está bien. Arturo, ¿algo más que agregar? Yo siento que como todo ejército de disparo, sí, es un ejército que quizás cueste un poquito de enfrentarse, por lo menos acá en Conce, considerando que aquí hay mucha gente que le gusta jugar muy chango, disculpando la expresión, ¿eh? No, para nada. Y que te tiran 25.000 monos para adelante nomás y que choquen donde tengan que chocar. Quizás eh, si tú tenéis que pensar que te enfrentáis a un ejército así, quizás tenéis que craneártela un poco más para que no te borren en el turno uno, porque quizás el juego, y es una cosa que he conversado con harta gente, siento que se ha desbalanceado un poquitito en las velocidades y en los movimientos de algunos ejércitos, de algunas facciones versus otras. Por ejemplo, eh, los despliegues han cambiado tanto y están tan cercanos que ahora es muy fácil que un ejército con mucha movilidad te alcance en turno uno y te borra en turno uno, ¿cachai? Entonces, eso igual lo considero como un elemento un poco como una desventaja quizás para el jugador que no tiene esa movilidad o que no tiene Mentalidad. esa mentalidad, claro, porque, claro, si tú tenés que jugar de manera más táctica y tu ejército solamente es de disparo, tenés que tratar de puta, concentrar unidades en algunos puntos que sean más lejanos para que se le haga más difícil a tu oponente, pero si tu oponente se mueve 14 más un avance y puede cargar, te puede comer 20 pulgadas de movimiento y más encima te puede cargar a menos de 12, ¿cachai? Entonces, igual es en la mecánica del juego, quizás ahí tú quedáis como chuta. Ya. Por eso, quizás Space Marine tiene esta cosa de que, como es un ejército bien de disparo, igual hay que graneársela harto dependiendo del ejército con el que te enfrentes. Quizás es ligeramente más sencillo si te enfrentas contra otro ejército de disparo, porque tenés que omitir el hecho de que te van a cargar. Entonces, quizás hay jugadas nomás, como dice Saúl, al shoot and fade, de esconderte, disparar y ir tratando de cubrir los espacios nomás. Claro. Pero ahí depende igual del estilo de juego que uno quiera jugar. O sea, yo no digo que jugar a los changos sea malo. No es mi ¿No? estilo. No. Ahora igual Yo, yo, por contrapartida, creo que los Space Marines, si bien, claro, lo ideal no es, bueno, casi con ningún ejército en realidad es comprar a lo tonto y a lo loco, pero lo que sí, por lo menos, si sientes que te falta algo para remediar un problema que ves que tiene tu ejército, Space Marine probablemente tiene la opción para remediarlo. Hay que comprarlo, obviamente, y fome tener un desgaste y, como decía el Pancho, dejar algo en la repisa, pero por lo menos una facción que tiene la unidad o probablemente va a tener la unidad que hace o se acerca más o menos a lo que tú vayas necesitando. Sí. claro, tienes un set de herramientas muy grande, como Batman, por decirte. Claro, Sí. exactamente. Ahora, buena Y suerte encontrando la correcta puede ser, pero por lo una, menos una, una existe. última, una última pregunta. Saúl, de las cajas de inicio actuales, que al final son pedazos de la caja esta Leviatán, ¿las recomendáis? Buena pregunta, A mí me weón. gustaba, a mí me gustaba de las cajitas que salieron la de la Dark Angels, que había salido una Combat Patrol, me parece. Esa me gustaba.
pero a nadie más ¿Cuál? le gusta. Porque Porque la cambiaron, la que tiene el Capitán Gravis. sí, que tiene una Blade Guard, que tiene... A mí me gustaba mucho esa cajita, pero porque a mí me gusta mucho la Blade Guard, creo que se ve muy linda. Pero competitivamente está muy difícil partir con una... Ah, pero olvídate del competitivo, concentrémonos en el Sí, juego. juego. Porque, por ejemplo, yo voy a una tienda que venda que tenga Warhammer y voy, ¿sabe que ando buscando Ujú. una caja de inicio? Y me chantan esta caja que va a tener marines contra tiranido. Sí, Las sí. unidades A mí marines que ahí, ¿las recomendáis? están viendo mesa, los Sterngard ahora están viendo mucha mesa con la mejora que le hicieron. ¿Qué Que mejora? era ahora es una muy buena unidad, me gusta mucho. Yo, eran de mis unidades que yo conté cuando salieron, la que más me gustó era encontrar una unidad preciosa, el detalle, la forma de los marines, me gustó mucho que tuvieran armas especiales, pero nunca rindieron hasta ahora, pues ahora volvieron le hicieron una nueva mejora y ahora están más competitivos y es una buena unidad. Claro, porque Los yo veo Terminator, los Infernus como son chayas, sí, es que se volvieron tan buenos los intercesores con los 20 disparos que pegan ahora a la unidad de 5 que ese espacio ya no son necesarios. O sea, es redundante. Entre tantas cosas que tiene Space Marine se volvieron redundantes. Y los Terminator, yo no soy un jugador más antiguo, entonces no le tengo tantos cariños como lo tienen otras personas. Mira, a mí me El nuevo gusta así Terminator como se ven, me gustan mucho cómo se ven sí, los Terminators. son muy bonitos, pero yo personalmente no le encuentro un espacio en el meta actual como para jugarlo. Yo prefiero ponerle la unidad Gravis, ponerle Deep Strike con el personaje, ¿cómo se llama este? El que le da del Ultramarine. Uriel. Uriel Ventris, sí, que usarlo. No sé, es una cosa mía que yo amo a los agresores, son mi unidad favorita. Encuentro tan bonita la unidad, que sean medio guatones, así, con hartas metralletas y hartos cohetes. Entonces, no, los Terminator nunca me han llamado mucho la atención en ese sentido, a pesar de que en papel son relativamente baratos, resisten harto, tienen 3 de vida, pero no hacen nada de daño para mi gusto, entonces yo prefiero una unidad que pegue harto y que después si se muere, bueno, se muere nomás, pero que haga su pega. Claro, Eso es otro con los Space Marines, tienes que aprender a dejar ir, las cosas se te van a morir. No tienen una tasa si bien tienen una asolación súper decente, con 3, casi todo salva el 3, pero más allá de eso no tienen otras capas de defensa, entonces se van a morir la unidad inevitablemente. Y hay que aprender que de repente va a tener que mandar monos al sacrificio, ¿no? se van a morir. No es como los necrones que de repente tú sabés que mandáis una pelota de monos para adelante nomás y la cuestión los van a hacer papilla, pero va a quedar uno vivo y va a sacar el ejército completo después reviviéndolo. Protocolo de reanimación. Claro. Claro. Ay, va a sí, aguantar, va a aguantar. sí. Con que quede uno, esa weá. El Nico estuvo ahí cuando jugué contra el Alonso. Uy, weón, sí. Fue una buena partida, weón. Sí, fue una buena partida. En fin, bueno, ¿alguna de las cajas que recomendarías para partir con Space Marine? Yo creo que hay que esperar lo que va a pasar, porque se rumorea que van a sacar cajitas de capítulo a fin de año. Mm, Como lo hicieron hace un par de años atrás, entonces van a salir alguna cajita con algún héroe de algún capítulo y unas unidades que son como las que más se ajustan al lore de esa. Entonces yo creo que por ahí podría ser más interesante. Pero por ahora las genéricas no sé, no me llaman mucho la atención las que hay. Me No te gustaba las de. seduce. Sí, me gustaba la de. Como dije, la de los de los Dark Angels porque eran bonitas las unidades que trae, pero más allá de eso no sé. para términos de juego no vale la pena. No tanto, no tanto. En este momento por lo menos. Y esto es variable. Pero si tú Claro, quieres, te vas a divertir con la unidad que sea. Sí, es eso. está bien, está bien. Ya, Ya. en parte en honor a la hora, igual llevamos harto rato de conversación. Ahora sí, palabras para el cierre. Sí, Dale nomás, Saúl. no, agradecer el espacio para poder conversar de esta parte del hobby que es coleccionar y también de otras cosas que no hacemos mucho, que es hablar de un poquito de lore
que como yo me he leído tanta madurez de libro, he ido aprendiendo varias cosas. Entonces poder compartir esas cosas y hablar es otra dimensión que para mí significa también este hobby, que no es solamente jugar en la mesa, que es interesante para mí, tampoco soy un gran pintor, entonces también poder hablar un poquito del lore y hablar otras cosas del juego es entretenido. Es cierto, es Sí, cierto. y a veces se necesita un poquito para contextualizar el por qué tenéis ciertas minis en mesa. Claro. Pues Lo, sí. Sí, lo último que quería comentar es que lo último que he estado jugando y consejo a los jugadores de Space Marine es que yo siento que es una facción, como dije antes, como francotirador. Entonces funciona mejor de contragolpe que de ataque directo. Por lo menos como yo lo juego. Entonces aprendí a la mala que somos un ejército de contragolpe. Entonces hay que pensar de esa forma. Ocultarse bien y esperar el momento apropiado para hacer Alpha Strike, donde pegas con todo y el juramento es la unidad que necesitáis borrar. Y el resto del tiempo es tratar de utilizar la cabeza para poder sacar el máximo provecho a la partida. Que las unidades lleguen hasta el final. Claro. sí. Bueno, está bien. ¿Pancho o Arturo? O sea, agradecer a Saúl por animarse y participar del podcast y así también extender la invitación a otros jugadores que quieran venir y hablar de su facción regalona. Exactamente. Sea de lore, sea de gameplay. Hay algunos que son más amigos de uno del otro. Así que extendía la invitación. Y darle Sí, las total. gracias a Saúl por animarse. Sí, es Arturo. No, yo igual quiero agradecerle al Saúl por haberse dado el tiempo. Siento que a veces el tiempo es lo que más escasea, Oye, pero siento que se animara a venir y a contarnos como su experiencia con el juego, eso igual yo creo que motiva al resto y aparte que visibiliza el hecho de que no todo es solamente un aspecto del juego, sino que también es otro. Así que está el tema de la lectura y todo eso. Igual lo hace excelente. Eh, y además, como todo este conversatorio nos ha ayudado Caleta como en general a, introducirnos más en cómo lo está jugando ciertas personas por lo menos en nuestra realidad local. claro. Entonces, igual agradecerle y bueno, ahí a mi amigo felicitarlo también abiertamente porque ya pasó a semifinales, le toca contra el Pancho, así que suerte Pancho Eso. ligando de nuevo contra los pitufos, pero no, eso súper bien, sabes que esto es bastante entretenido, compartir como la experiencia. Y también extenderle al resto que si necesitan algo nos contacten y ahí tratar de ver cómo lo hacemos. Sí, anímense, Eh, anímense. ya, para poder así también seguir sacando más contenido, pues, y la experiencia de cada uno. Eso, eso, Eso. eso. Está bien. Ya, bueno, sin nada más que agregar, muchas gracias por escucharnos. Dejamos el programa hasta acá y nos vemos pronto, ojalá de nuevo. En una siguiente versión. Eso, de Jalando Plástico Podcast. Chao, 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 chao. Chau, Chao, chau. gracias. Chucha.